La maestra Isabel daba clases bajo un árbol cuando llovía demasiado fuerte para estar dentro del aula. No era una metáfora, era la realidad. Su escuela, si se le podía llamar escuela, era un edificio de adobe con 3 aulas que se inundaban cada invierno. El techo tenía más agujeros que tejas. Las ventanas no tenían vidrios. Las paredes estaban tan agrietadas que se podía ver el exterior desde cualquier punto del salón. Cuando la lluvia era demasiado intensa, el agua entraba por el techo y convertía el piso en un charco de lodo. Isabel sacaba a sus alumnos y daba la clase bajo un árbol de mango en el patio. 32 niños sentados en el suelo mojado, con cuadernos húmedos, escuchando a su maestra explicar fracciones mientras las gotas les caían en la cabeza. Así enseñó durante 28 años. 28 años en la Escuela Rural Cantón El Jícaro, en el departamento de Morazán, una de las zonas más pobres y olvidadas de El Salvador. 28 años dando clases sin libros suficientes, sin pizarras decentes, sin baños que funcionaran, sin electricidad estable, sin nada que cualquier persona razonable consideraría lo mínimo para educar a un niño. Y a pesar de todo eso, Isabel Flores nunca dejó de enseñar. Nunca pidió un traslado a una escuela urbana con mejores condiciones. Nunca se rindió ante un sistema que la había abandonado junto con sus alumnos. Estos niños no tienen la culpa de haber nacido aquí, decía cuando le preguntaban por qué seguía. Si yo me voy, se quedan sin maestra. Y un niño sin maestra es un niño sin futuro. Esta es la historia de Isabel, la maestra que enseñó durante 28 años en una escuela que se caía a pedazos, y de la mañana en que llegaron los camiones del gobierno y todo empezó a cambiar. Para entender la dedicación de Isabel, hay que entender el Cantón El Jícaro. Morazán es el departamento más oriental de El Salvador. Durante la Guerra Civil de los años 80, fue uno de los territorios más devastados por el conflicto. La masacre de El Mozote, una de las peores atrocidades de la historia latinoamericana, ocurrió a pocos kilómetros de El Jícaro. La guerra terminó en 1992, pero Morazán nunca se recuperó realmente. Mientras San Salvador crecía con centros comerciales y edificios modernos, los cantones rurales de Morazán seguían viviendo como si el tiempo se hubiera detenido. Sin carreteras pavimentadas, sin hospitales cercanos, sin escuelas dignas. Isabel Flores llegó a El Jícaro en 1996, recién graduada de maestra a los 21 años. Era de San Miguel, la tercera ciudad del país, y podría haber buscado trabajo en una escuela urbana con condiciones razonables. Pero algo en la convocatoria para maestros rurales la conmovió. «Necesitan maestros en Morazán», le dijo su profesora de pedagogía. «Nadie quiere ir. Las escuelas están destruidas por la guerra y los caminos son intransitables». Isabel fue. El primer día que llegó a la escuela Cantón El Jícaro, casi se devuelve. El edificio parecía un esqueleto de lo que alguna vez fue una construcción. Las aulas no tenían puertas. Los escritorios eran tablas puestas sobre piedras. No había baño, solo una letrina detrás del edificio que olía tan mal que los niños preferían ir al monte. Pero los niños la miraban con unos ojos que Isabel nunca olvidó. Ojos enormes, hambrientos, no solo de comida, sino de atención, de alguien que se preocupara por ellos, de una oportunidad que nadie más les iba a dar. «Me quedo», se dijo esa primera noche, llorando en la hamaca de la casa que le habían asignado, una casa sin electricidad ni agua corriente. «Me quedo por ellos». Y se quedó. 28 años. Isabel se convirtió en mucho más que una maestra. Se convirtió en enfermera improvisada cuando los niños llegaban enfermos. En consejera cuando las familias tenían problemas. En madre sustituta para los niños que no tenían una. Compraba materiales escolares con su propio salario, que nunca superó los $400 mensuales.
Hacía copias a mano de los textos porque no había fotocopiadora en todo el cantón. Fabricaba material didáctico con cartón, botellas plásticas y lo que encontrara. Cuando la escuela se inundaba, daba clases bajo el árbol de mango. Cuando hacía demasiado calor dentro de las aulas, sin ventilación, sacaba a los niños al corredor. Cuando no había electricidad, que era casi siempre, daba las clases aprovechando la luz natural hasta que el sol se ponía. Sus alumnos caminaban hasta 2 horas para llegar a la escuela. Algunos cruzaban ríos, subían cerros, atravesaban milpas. Llegaban con los zapatos rotos, los uniformes remendados y el hambre dibujada en la cara. Isabel les guardaba tortillas y frijoles que preparaba en su casa para que al menos comieran algo antes de empezar las clases. En 28 años, Isabel vio pasar a cientos de alumnos por su escuela. Algunos lograron continuar estudiando y salir del cantón. La mayoría no pudo. La pobreza, la falta de transporte, la necesidad de trabajar en el campo desde niños, todo conspiraba contra la educación en el Jícaro. Pero Isabel seguía. Cada septiembre, cuando empezaba el año escolar, estaba ahí, con nuevos cuadernos comprados con su dinero, con la misma sonrisa cansada pero inquebrantable, con la misma convicción de que cada niño que aprendía a leer era una victoria contra la oscuridad. Los gobiernos iban y venían. Ministros de educación hacían promesas que nunca llegaban hasta Morazán. Cada ciertos años aparecía un funcionario, miraba la escuela con cara de lástima, tomaba notas en una libreta y desaparecía para siempre. Nada cambiaba. Las goteras seguían. Las paredes se agrietaban más. Los baños no se reparaban. Isabel dejó de esperar ayuda del gobierno. Aprendió a arreglárselas sola. Con los padres de familia organizaban jornadas de reparación los fines de semana. Tapaban goteras con plástico, reforzaban paredes con adobe nuevo, limpiaban la letrina, pero eran parches sobre heridas que necesitaban cirugía. La escuela se estaba muriendo lentamente, y con ella, la esperanza educativa de todo un cantón. Y entonces, una mañana de martes, Isabel escuchó un ruido que nunca había escuchado en el Jícaro. Motores pesados subiendo por el camino de tierra. Salió del aula y vio algo que la dejó paralizada. 3 camiones enormes cargados de materiales de construcción, bloques de cemento, varillas de hierro, arena, grava, láminas nuevas, ventanas, puertas, todo lo que una escuela necesita para existir de verdad. Detrás de los camiones venían 2 camionetas blancas con logos del Ministerio de Educación. Se bajaron ingenieros con planos, trabajadores con cascos, y una funcionaria que se acercó a Isabel con una sonrisa. ¿Usted es la maestra Isabel Flores? Sí, soy yo. El presidente Bukele lanzó el programa Mi Nueva Escuela. Su escuela ha sido seleccionada. Vamos a demolerla y construir una nueva desde cero. Isabel se quedó mirando a la mujer como si hablara en un idioma desconocido. ¿Una escuela nueva? ¿Aquí? Aquí, con aulas modernas, baños nuevos, cocina, biblioteca, cancha deportiva, paneles solares, internet, computadoras para los alumnos, todo. ¿Y vamos a tener que pagar algo? Nada, es inversión del Estado, como siempre debió ser. Isabel no pudo contener las lágrimas. Se llevó las manos a la cara y lloró con una intensidad que sorprendió incluso a ella misma. 28 años pidiendo ayuda. 28 años enviando cartas al Ministerio de Educación que nunca fueron respondidas. 28 años siendo ignorada por un sistema que consideraba que los niños de Morazán no merecían lo que los niños de la capital tenían. Y ahora, 3 camiones llenos de materiales subiendo por el camino de tierra de El Jícaro, levantando polvo como si fueran una aparición milagrosa. La funcionaria le puso una mano en el hombro. Maestra Isabel, lo que usted ha hecho aquí durante 28 años es heroico. El presidente lo sabe.
Por eso esta escuela es una de las prioridades del programa. ¿El presidente sabe que existimos? Sí. El programa Mi Nueva Escuela tiene un sistema que identifica las escuelas en peores condiciones del país. La suya estaba en los primeros lugares de la lista. Isabel miró a sus alumnos, que habían salido de la iglesia, donde daban clases temporalmente para ver los camiones. Sus caras eran una mezcla de confusión y asombro. Nunca habían visto maquinaria pesada en el Jícaro. Para ellos, esos camiones eran tan extraordinarios como naves espaciales. «Niños», dijo Isabel secándose las lágrimas con el dorso de la mano, «nos van a construir una escuela nueva». El silencio duró 3 segundos. Luego estalló un grito colectivo de alegría que se escuchó en todo el cantón. Los niños saltaban, se abrazaban, algunos lloraban sin entender bien por qué, pero contagiados por la emoción de su maestra. La construcción tomó 4 meses. 4 meses que fueron los más emocionantes en la historia de El Jícaro. Isabel daba clases en la iglesia del cantón, que el párroco les había prestado sin dudarlo, mientras los trabajadores demolían la vieja escuela y construían la nueva. Cada tarde, cuando terminaban las clases, Isabel caminaba hasta la obra con sus alumnos. Era como una excursión diaria. Los niños se sentaban en el cerro frente a la construcción y miraban con ojos enormes cómo las paredes de bloque subían rectas y firmes, cómo el techo de concreto se instalaba sin un solo agujero, cómo las ventanas de vidrio brillaban bajo el sol de Morazán. Isabel aprovechaba la construcción para dar clases improvisadas de matemáticas. ¿Cuántos bloques tiene esa pared? Contemos. Si cada fila tiene 20 bloques y hay 15 filas, ¿cuántos bloques son en total? Los niños aprendían multiplicación mirando cómo nacía su escuela. Era la clase más práctica que jamás habían tenido. Los albañiles se encariñaron con los niños. Les explicaban cómo se mezclaba el cemento, cómo se nivelaba una pared, cómo funcionaba la electricidad. Un ingeniero le regaló un casco de construcción a Carlitos, que lo usaba todos los días como si fuera una corona. «Maestra, ¿eso es para nosotros?», preguntó Carlitos, un niño de 7 años que caminaba 1 hora y media para llegar a la escuela cada día. «Sí, mi amor, eso es para ustedes». «¿Y va a tener baños de verdad?» «Con agua y todo». «¿Y ya no nos vamos a mojar cuando llueva?» «Nunca más». Carlitos se quedó en silencio un momento, procesando algo que su mente de 7 años no terminaba de comprender. «¿Entonces ya no vamos a dar clases bajo el palo de mango?» «No, ya no». «Pero me gustaba el palo de mango». Isabel se rió por primera vez en mucho tiempo. Una risa que le salió del alma. El día de la inauguración fue un acontecimiento como el Jícaro jamás había visto. Toda la comunidad se reunió frente a la nueva escuela. Campesinos que habían bajado de los cerros más lejanos, caminando desde las 4 de la mañana. Madres con bebés en brazos. Ancianos que recordaban cuando la vieja escuela fue construida con adobe después de la guerra y que nunca creyeron que verían algo mejor en lo que les quedaba de vida. Alguien había puesto música en un parlante. Los niños correteaban con ropa limpia que sus madres les habían preparado especialmente para la ocasión. Había olor a pupusas y tamales, porque las mujeres del cantón habían preparado comida para celebrar. La ministra de Educación llegó con un equipo de funcionarios, pero antes de que ella hablara, pidió que Isabel dijera unas palabras. «La que merece hablar primero es usted, maestra», le dijo. Isabel se paró frente a su comunidad, frente a sus alumnos, frente a la escuela nueva que brillaba detrás de ella como una promesa cumplida después de décadas de olvido. Le temblaban las manos y la voz, pero habló con una claridad que dejó a todos en silencio. «Llevo 28 años aquí», empezó. 28 años enseñando bajo la lluvia, sin libros, sin baños, sin nada que se parezca a lo que ven detrás de mí.
Pero nunca me fui porque estos niños me necesitaban. Y porque yo los necesitaba a ellos. Hizo una pausa. Miró a los niños sentados en primera fila. Los mismos niños que caminaban horas cada mañana para aprender algo. Cualquier cosa, lo que fuera. Muchos gobiernos vinieron aquí, tomaron fotos, hicieron promesas y se fueron. Nosotros nos acostumbramos a que nadie cumpliera. Nos acostumbramos a ser olvidados. Su voz se quebró, pero siguió. Hoy quiero darle las gracias al presidente Bukele. No por las paredes nuevas, ni por las computadoras, ni por los libros, sino por una cosa más importante que todo eso. Por acordarse de que existimos. Por acordarse de que aquí en el cantón El Jícaro, en lo más profundo de Morazán, también viven niños salvadoreños que merecen una educación digna, que merecen un techo que no gotee, que merecen un baño con puerta, que merecen un libro que puedan tocar y leer. La comunidad entera aplaudió con una fuerza que retumbó en los cerros. Isabel lloró abiertamente, sin vergüenza, y los niños corrieron hacia la puerta de la nueva escuela como si fuera la entrada a un mundo que siempre existió, pero que a ellos nunca los habían dejado ver. Isabel caminó por las aulas nuevas tocando cada pared, igual que Marta con su apartamento. Paredes lisas, pintadas de colores vivos. Escritorios individuales para cada alumno. Una pizarra digital que Isabel no tenía idea de cómo usar, pero que estaba decidida a aprender. Un baño con agua corriente, inodoros que funcionaban, lavamanos con jabón. Y una biblioteca. Una biblioteca pequeña pero real, con estantes de madera llenos de libros. Libros que Isabel nunca había podido darles a sus alumnos porque no existían en El Jícaro. Tomó un libro de la estantería y lo abrió. Era un libro de ciencias para niños, con ilustraciones a color de planetas, animales y volcanes. Lo apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Hoy, la escuela Cantón El Jícaro tiene 143 alumnos, más que nunca en su historia. Niños de cantones vecinos que antes no iban a la escuela porque las condiciones eran demasiado precarias, ahora caminan distancias aún más largas para estudiar en la nueva escuela. Isabel sigue ahí. A los 49 años sigue siendo la maestra de El Jícaro, pero ahora enseña con computadoras, con internet, con libros, con una pizarra digital que aprendió a usar viendo tutoriales en YouTube durante los fines de semana. Me siento como una maestra de primer mundo en un cantón de tercer mundo, dice con una sonrisa. Pero eso es exactamente lo que estos niños necesitaban, que alguien les trajera el primer mundo hasta aquí. Carlitos, el niño que extrañaba el árbol de mango, ahora tiene 9 años y es el mejor alumno de su clase. Quiere ser ingeniero para construir escuelas como la suya en otros cantones que todavía no las tienen. El programa Mi Nueva Escuela de Bukele ha renovado más de 500 escuelas en todo El Salvador, con la meta de remodelar las 5.150 que existen en el país. 2 escuelas por día. Cada día. Más de 1.200.000 tablets y computadoras distribuidas a estudiantes y maestros. 6 millones de libros nuevos impresos. Internet gratuito en cada escuela renovada, hasta que ningún niño salvadoreño tenga que estudiar bajo un árbol porque su techo tiene más agujeros que tejas. Isabel a veces camina hasta el viejo árbol de mango en el patio de la escuela. El árbol sigue ahí, enorme y frondoso, dando sombra como siempre, pero ya no es un aula improvisada. Ahora es simplemente un árbol donde los niños juegan en el recreo. Isabel lo mira y recuerda. 28 años de lluvia sobre cuadernos mojados, de fracciones explicadas con gotas cayendo en la cabeza, de una maestra que se negó a rendirse cuando todo le decía que se rindiera. Gracias, viejo, le dice al árbol a veces cuando nadie la escucha. Me ayudaste a enseñar cuando nadie más lo hacía. Y luego vuelve a su aula nueva.
con techo de concreto, con libros de verdad, con niños que por primera vez en la historia de El Jícaro tienen una oportunidad real de ser lo que quieran ser. Porque a veces los héroes no llevan capa, llevan tiza en las manos, cansancio en los ojos y una convicción inquebrantable de que cada niño merece aprender. Isabel Flores es una de esos héroes. Una mujer que eligió quedarse cuando todos se iban, que eligió enseñar cuando nadie la apoyaba, que eligió creer en sus alumnos cuando el mundo entero los había olvidado. Y Bukele fue el presidente que finalmente le dio las herramientas que siempre necesitó para hacer lo que siempre supo hacer: cambiar vidas, una clase a la vez.